El miércoles hablamos y comenzamos el tema de lo que es la inmadurez, ¿sí? Características de la inmadurez. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque, bueno, es necesario para este tiempo y para siempre. Imagínense que esta Biblia, este libro está escrito hace muchos años y ya había necesidad de que los hermanos maduraran en la obra del Señor. Y hoy también sigue siendo necesario para nosotros madurar. Quiere decir ser serios, responsables en cuanto a lo que el Señor quiere de nosotros. Y el miércoles, perdón, hablamos en el libro de Hebreos, capítulo 5. Así que vamos a ir a nos tomamos 5 minutitos para recordar lo que hemos dicho acerca de estas características de la inmadurez. Mientras ustedes buscan capítulo 5 de Hebreos, yo les voy planteando por qué hablar de la inmadurez. Bueno, para eso tenemos que saber qué es la inmadurez. La inmadurez es una palabra que uno tiene que buscarle un origen porque es una palabra armada, ¿sí? Lo primero, el prefijo in, que significa o que se usan para mostrar algo, una negación, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, in es como que habla una parte de negación, es algo contra la madurez, ¿no? Después viene el vocablo maturus, que esto es del latín, ¿no? Es el ir a la fuente, que significa bueno, maduro. Y el último, el sufijo ez, que significa cualidad. O sea, también es una cualidad, ¿sí? Es un adjetivo. La madurez es un adjetivo, una cualidad que tiene una persona que es responsable, que es seria, que toma en cuenta, que valora las cosas tal cual se las explican y trata de lograr los objetivos que Dios tiene para su vida o para su empresa o para su trabajo o para su vida en general. Entonces, cuando hablamos de la inmadurez, es importante entender que esto es muy triste cuando en una persona, en un cristiano que tiene un tiempo ya de vida en el Señor, no tiene esa sensatez, esa prudencia y ese buen juicio, no sabe valorar lo que Dios tiene para su vida. Vamos a recordar Hebreos 5:11, por ejemplo, el apóstol Pablo está hablando de la apostasía. La inmadurez es la herramienta más eficaz que tiene la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Negar lo que yo he predicado. Con mis hechos niego lo que yo he predicado con mi boca. Aquí dice el apóstol que escribe Hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Cuando vamos a hablar de la inmadurez, que es la base de la apostasía, es muy difícil hablar. Hay mucho para hablar, pero es difícil de explicar. ¿Cómo es que una persona que conoció a Cristo, que gustó la salvación y que gustó lo que es su gracia, su bendición, de repente se encuentra lejos del Señor? ¿Sí? Es duro, no se puede comprender, pero es difícil de explicar. Le pido disculpas. Un vasito de agua. Eh, Vamos a ver entonces, este es una de las cualidades. Dice, ¿cuál es? Por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Esa es la primera característica de la inmadurez, haberse hecho tardo para oír. Por ejemplo, como dice 1 Pedro 2:2, no desea la leche espiritual, ¿sí? No desea la leche espiritual, o como hablábamos de otra vuelta en Oseas capítulo 4 versículo 6, el pueblo de Efraín no trabajó en cuanto al conocimiento y por eso fue destruido. La apostasía es parte de la destrucción de una persona. La inmadurez espiritual es parte negativa de la vida de un cristiano. Tomando agüita. Bueno, vamos a recordar la segunda característica. La primera es por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La segunda es no aprovechar el tiempo de vida espiritual, porque ahí dice versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Que hay hermanos, que nos puede pasar a cualquiera, cuando no se aprovecha bien el tiempo.
La palabra de Dios nos lleva a pensar en Efesios capítulo 5, versículo 16. Dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, cuando un cristiano no aprovecha bien el tiempo, ¿en qué sentido aprovecharlo bien al tiempo? En desear, en tener interés hacia la palabra del Señor, en tener interés hacia conocer a su Señor, a su Salvador, en pasar tiempo con su Señor. Miren, hay hermanos que pasan muchos años en el camino del Señor y no crecen, no avanzan espiritualmente. ¿Y saben por qué pasa? Porque no aprovechan bien el tiempo espiritual. ¿Sí? Lo malgastan y cualquiera puede estar en esa situación. Por eso es para reflexionar todos, hermanos. Acá no estamos hablando de una persona en particular, sino de características que nos pueden tocar de cerca. Por ejemplo, la primera, hacernos tardos para oír, no desear escuchar la palabra de Dios, no desear leer la palabra de Dios, no desear en mi vida juntarme con los hermanos a estudiar la palabra de Dios, no tener en mi corazón ese primer amor, como lo dice Apocalipsis capítulo 2, y es es un síntoma triste en la vida de un cristiano cuando no desea leer la palabra de Dios, cuando no desea escuchar la palabra de Dios. Y otro síntoma también triste, un síntoma bastante particular, es no aprovechar bien el tiempo. Todo tiempo que tenemos es para nosotros, no para Dios. Entonces, esto también es una característica de inmadurez. ¿Por qué decimos inmadurez? Porque ya lo hemos explicado antes. La palabra inmadurez que tiene el prefijo in es negativo. Es lo negativo de la madurez, es la parte contraria, es antagónico a lo que es la madurez. El cristiano debe ser maduro, por eso el apóstol aquí reclama a los hombres de aquel entonces y les dice, ustedes, como por decirlo en palabras de hoy, han dejado pasar mucho el tiempo y no han crecido nada, porque todavía tienen tiempo de que empecemos desde los primeros pasos del cristianismo. Entonces, esto es importante para nosotros, hermanos, preguntarnos si ninguna de estas dos características son parte de mi vida. Deseo leer la palabra, deseo tener tiempo con mi Señor a solas, deseo tener tiempo de oración, de lectura, de exhortación, de enseñanza. A veces pasa que hay hermanos que no quieren ni congregarse, ni oír la palabra, no quieren, y nomás se enojan con el predicador, o no les gusta la iglesia. Bueno, por ahí empiezan a aparecer distintas como características, pero hay que buscar muy adentro de uno mismo y preguntarnos si verdaderamente no es un problema que estoy teniendo yo en lo particular. Sí, no quiere decir que no pueda pasar que el predicador esté equivocado o que la iglesia tenga algún problema, pero siempre es importante analizar primero desde el punto de vista nuestro particular. Dos características negativas o dos características de la inmadurez en la vida de un cristiano. Por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Lo segundo es no aprovechar el tiempo de vida espiritual. ¿Cuántos años tenemos en el camino del Señor? ¿Cuántos años tenés en la vida nueva, en el camino de Cristo? ¿Cuántos años tenés? ¿Y cómo está ese? Deseamos todavía, acá dice que el que no está preparado no se le puede dar alimento sólido. Es decir, ¿por qué? Porque todavía no ha crecido, no ha madurado. Y a veces hay temas que no se puede hablar con distintos hermanos porque todavía no han avanzado hasta ese lugar. Y no es porque alguno sea mejor que otro, sino porque se aprovecha mejor el tiempo. Miren, cuando vamos a la escuela, yo sé que hay varios chicos de nuestras casas que han sido abanderados. Y no es casualidad. Cuando una persona llega a la bandera no es casualidad. Es el resultado, la consecuencia de haber invertido bien el tiempo. Es el resultado, la consecuencia de renunciar a momentos de ocios para dedicarlo al estudio. Y cuando es premiado alguien en una empresa o en un trabajo, no es casualidad, es consecuencia del comportamiento, consecuencia de la característica de responsabilidad, de fidelidad hacia su trabajo, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos dice en 2 Pedro 3:18, crecer en la gracia y en el conocimiento. Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento. 1 Corintios 15:58 también nos recuerda y dice que debemos crecer en la obra del Señor siempre. Entonces a veces nos encontramos con hermanos que no avanzan. Y es por eso que nos tenemos que preguntar en esta hora si nosotros estamos dentro de este grupo. Y si no, hermano, bienvenido, trabajemos
Unámonos para servir al Señor, para ganar almas para Cristo. Invitémonos y, como dice la palabra de Dios, incentivémonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Cuando un hermano es maduro en el Señor, quiere decir que es una persona seria en el Señor, que tiene un buen juicio, que es prudente, invita a otros al crecimiento en la obra, al crecimiento en la vida espiritual. Hoy vamos a ver una tercera característica que va a ser esta única nomás. Los invito a leer Jueces 13. Vayan buscándolo, por favor. Esto feito. Vamos a estaba tomando un poquito de agua. Vamos a leer entonces Hebreos 13. Todos conocemos la historia de Sansón, la hemos estudiado por años, más si hemos estado en la escuelita bíblica con los niños o desde niños hemos estado en la escuelita bíblica. Y allí nos dice la palabra de Dios que los hijos de Israel, versículo 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de los filisteos por 40 años. Y eso es algo natural que pasaba en aquel entonces, en el tiempo de los jueces, donde no había rey y cada uno hacía lo que mejor le parecía, dice el autor. Y ahí nos encontramos con que el Señor siempre levantaba jueces, y mientras ponía un juez, el pueblo se acercaba a Dios. Pero cuando no estaba más ese juez, el pueblo se volvía al pecado y Dios lo volvía a entregar a sus enemigos y tenían que clamar y Dios volvía a levantar a alguien que los salvara. En este tiempo donde el pueblo de Dios estaba pasando tristemente un mal momento por consecuencia del pecado, Dios planifica traer a Sansón al pueblo de Israel como un salvador. No lo voy a leer a todo porque si no, no tenemos tiempo. Le comunica a la mujer, versículo 2 dice, había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Sí? Dios planifica traer a la tierra un hombre del vientre de una mujer que nunca había tenido hijos. En lo imposible actuó Dios, en beneficio del pueblo de Dios. Planifica traer a un hombre como Sansón. Se lo comunica a su madre. Ahí vemos el propósito de Dios. Hoy, en esta última característica, vamos a hacernos un par de preguntas. Después dice, y el propósito, fíjense que Dios tenía un propósito para este niño. Versículo 5, pues sea aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque él será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¿Cuál es el propósito de que Sansón venga a la tierra? ¿Cuál era el propósito de que Dios hiciera nacer a este muchacho? ¿Cuál era el propósito de darle un hijo a una mujer que nunca había tenido un hijo? Era traer un hombre que pudiera salvar a su pueblo del pecado, del pecado que estaban cometiendo y del sufrimiento que estaban teniendo de los filisteos. Entonces, Dios tiene un plan, la mujer escucha el plan de Dios y le parece bien. Después se lo cuenta a Manoa, al marido, el versículo 8, para que no nos detengamos tanto, dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Sí? Ahora también nos encontramos con que el papá de este muchacho quiere saber cuál es el plan de Dios para este muchacho. Dios se lo plantea, dice el versículo 9, y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Versículo 12, entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Qué hermosa la expresión que encontramos aquí del matrimonio, tanto de Manoa como de la esposa. Ya Dios había planificado traer un muchacho a la tierra para que venga a ser el héroe, el gran salvador del pueblo de Israel de los filisteos.
Ya la madre lo sabía, ya la madre había escuchado de boca del ángel. De este muchacho quería saber cuál era el objetivo de que viniera este muchacho a sus vidas. Y Dios se lo plantea. Entonces, Dios, el ángel, la mujer, el hombre, están todos de acuerdo en ese plan que Dios tiene, en traer a este muchacho a la tierra de Israel para que sea el gran Salvador. Y ya Dios le había dicho que iba a ser nazareo, consagrado a Dios desde su nacimiento. Todo estaba muy bien, hermanos. Todo estaba muy bien. Todo estaba tal cual como se había planificado. Pero vamos a ver ahora lo que dice la palabra de Dios. Versículo 24 dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Todo salía tal cual el plan de Dios, hermanos. El propósito de Dios de traer a Sansón a la tierra era hacerlo el gran superhéroe. Darle un poder como era la fuerza que él tenía, una fuerza brutal, y con esa fuerza él librar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Y volvemos y hacemos otra vez el resumen. Dios tuvo un plan, el ángel lo comunica, la mujer lo escucha y está de acuerdo, el hombre, el papá está de acuerdo también con esto. Preguntan qué vamos a hacer cuando nazca. Acá qué lindo es preguntar nosotros como padre qué es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos cuando vienen a nuestra vida. Ahora, hace poquito nos enteramos que mi hijo con su esposa van a tener un bebé. Y ya hoy hablábamos de esto en la mesa, es decir, hay que acercarse al Señor y hay que plantearle al Señor, pedir sabiduría para poder criarlos en la disciplina del Señor, criarlos en el camino del Señor, que sean para su gloria y para su honra. Aquí Manoa con su esposa le dicen a Dios o al ángel, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer cuando nazca? Bueno, ya él le dio todas las instrucciones y están de acuerdo. Entonces, estaba todo perfecto. Y cuando nace el niño, dice que la palabra de Dios dice que el niño creció y Jehová lo bendijo. Está todo muy bien y viene todo acorde al plan de Dios. Después dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan y de Sor. Entonces todo venía bien, tal cual. El propósito de Dios para la vida de Sansón en beneficio de su pueblo estaba bien. Pero cuando usamos esta palabra pero siempre va a cambiar la información. Y aquí nos encontramos con el capítulo 14. Ya Sansón dejó de ser un niño donde su papá y su mamá podían tomar decisiones sobre él y pasó a ser un joven, un adolescente joven. Y dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Punto. Acá empieza a cambiar el plan de Dios. Y hoy la característica negativa de la inmadurez, o la característica de la inmadurez es no tener en cuenta el propósito de Dios para mi vida. ¿Sí? Eso es una característica de inmadurez. Cuando alguien no toma en cuenta el propósito de Dios para su vida, o sea, está pasando por un momento donde no valora el propósito que Dios tiene para su vida. ¿Sí? Cuando hablamos de propósito, hablamos de objetivos, de meta, hablamos de intención, hablamos de el deseo de Dios y la voluntad de Dios para mi vida, hablando como cristianos. ¿Sí? ¿Cuántos hijos han sido criados por sus padres, pero ellos después de cuando dejan de ser niños, empiezan a poner miradas donde no deben y a tomar decisiones que no les corresponden, pero ya entran en una situación que ya los padres no pueden entrar allí? Pero es importante pensar en esto. Este muchacho, que Dios tenía un plan con él, que el ángel lo comunicó, que la madre estaba de acuerdo con el plan de Dios, que el padre estaba de acuerdo con el plan de Dios, que el pueblo lo estaba esperando, que Dios le había dado un gran poder, ¿sí? Él llegó un momento cuando le empezó a picar el bichito del amor y no tomó en cuenta
el plan de Dios, el propósito de Dios, el objetivo de Dios, la intención de Dios, la voluntad de Dios. Ahora, esto es un ejemplo para ilustrar de que en mi vida muchas veces yo tomo decisiones sin consultar o sin pensar si está de acuerdo con el propósito de Dios para mi vida. Entonces, esta noche, hermanos, es bueno para que lo podamos preguntar. Hay dos preguntas que quiero hacer en esta noche basado en esto, ¿no? Fíjense que es importante. El primero es el propósito de Dios para mi vida o para tu vida. ¿Qué pasó con él? ¿Sí? ¿Qué pasó con el propósito de Dios para tu vida? ¿Lo está logrando, hermano, o lo está logrando en mi vida? La otra pregunta es, ¿te importa o me importa? Conocemos el plan de Dios para nuestra vida. Sabemos que Dios tiene propósitos para nuestras vidas. Cuando estudiamos la carta de Tito, el capítulo 3, en el capítulo 2, versículo 14, ya Dios en el 13 y el 14, ya Dios manifiesta a través de la pluma del apóstol Pablo que Dios quiere lograr tener un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí? Un pueblo que sea para su alabanza. El propósito de Dios para mi vida es que yo sea salvo en primer lugar, que reciba a Cristo en mi corazón, que venga al conocimiento de la verdad, que me arrepienta, que pida al Señor que me perdone y que me dé una nueva oportunidad de vida. Ahora que ya soy un hijo de Dios, el propósito de Dios para mi vida es que yo sea una persona que me amolde a la voluntad de Dios, que valore la palabra de Dios, que disfrute en el camino del Señor. A veces estar en el camino del Señor no es fácil. Miren, uno cuando va a la historia de Daniel, entendemos que a Daniel no le fue tan fácil seguir el propósito de Dios. Cuando encontramos a los tres amigos, Sadrac, Mesach y Abednego, también nos encontramos con que el propósito de Dios para ellos era uno, pero el rey tenía otro. Y ellos siguieron el plan de Dios y les costó caer en el horno. A Daniel le costó caer en un pozo con leones, muertos de hambre. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida y cuál es el propósito de Dios para mi vida? Que temamos al Señor, que nos acerquemos a Él, que crezcamos espiritualmente, ¿sí? Que le amemos, que le sirvamos, que le honremos, que aprovechemos bien el tiempo. Cuán triste es ver, hermanos, que ha pasado el tiempo muchas veces en la vida de distintos hermanos y no han aprovechado bien el tiempo. No quieren oír la palabra de Dios, se han alejado. Por eso cuando el apóstol habla en el capítulo 5 de Hebreos, dice, acerca de esto hay mucho para decir, pero es difícil de explicar. Claro que es difícil de explicar, porque no entra muchas veces en nuestra cabeza entender de que siendo hijos de Dios, no valoremos el propósito que Dios tiene para nuestra vida. A veces nos importa más el propósito que tienen en la calle de mí, ¿eh? o en el mundo de mí, y lo sigo. Esas metas del mundo las seguimos a rajatabla. Esas metas que tenemos prefijadas como hombres y mujeres, las luchamos y peleamos a muerte por ellas, pero nos olvidamos de pensar en el propósito de Dios para mi vida. Esta ilustración acerca de Sansón nos pone a cara descubierta delante del Señor en pensar, ¿será que estoy de acuerdo con el propósito de Dios para mi vida? ¿Será que estoy haciendo bien las cosas delante del Señor? ¿Será que estoy siguiendo el propósito de Dios para lo cual Él me trajo a la tierra, en buscar y ser salvo, en agradarle, en honrarle, en servirle? ¿O estoy siguiendo mis fines, mis objetivos, mis metas? Estoy invirtiendo tiempo en todo lo que es mío y dejo lo que es del Señor. Hermanos, créanme que no es mi deseo en esta tarde ni en esta noche tomar el deseo de quedar mal con nadie. Yo solamente soy un mensajero que estoy transmitiendo el plan de Dios, que entiendo que es el plan de Dios, como ustedes también lo entienden porque tenemos el mismo Maestro que es el Espíritu Santo. Dios quiere en nuestra vida madurez. Dios quiere en nuestra vida crecimiento. Dios quiere en nuestra vida obediencia. Dios quiere en nuestra vida valorar, que valoremos el amor de Dios mostrado en la persona de Cristo. Por eso, otra vez pregunto, ¿qué pasó con el propósito de Dios para tu vida? ¿Sí? ¿Qué pasó con el propósito de Dios para tu vida? ¿Te importa el plan de Dios para tu vida?
¿Lo estás siguiendo? ¿Estás invirtiendo? ¿Estoy invirtiendo en Él? ¿Sí? Hermanos, Dios nos ayude, Dios nos bendiga para que podamos nosotros cada día tratar de acercarnos cada día más a su voluntad. Qué hermoso que es cuando cada mañana nos acercamos a su palabra y oramos en el silencio o personalmente y buscamos acercarnos al plan de Dios para nuestra vida. ¿Sí? El Señor está deseando a través de cada uno de nosotros lograr alcanzar nuestras metas espirituales. También tenemos metas en la tierra, en el mundo, que no está mal que las tengamos. Pero nunca las metas en esta tierra, que es pasajera, tienen que superar las metas espirituales. Nunca. Nunca deberían opacar. Miren, en este momento me acuerdo cuando Daniel dice la palabra de Dios que siempre estaba orando a su padre. Y estos hombres malos que lo querían destruir, buscaron la forma de hacerlo. ¿Y cómo hicieron? Hicieron un edicto donde prohibían orar o hablar con otro Dios, ¿sí? O prohibían tener otro Dios que el que tenían ellos. Y Daniel no dejó su objetivo de orar siempre a su Padre. Daniel no renunció a esa meta de arrodillarse y de mirar hacia el santo templo para buscar el rostro de Dios. Daniel no le tuvo miedo a los leones. Daniel no le importó porque él era un hombre muy sobresaliente en aquel entonces en el reino. Sin embargo, a él no le interesó perder esa posición social. A él no le interesó perder esa figura que él tenía en el mundo por hacer lo que continuamente hacía. Por eso, cuando Darío lo lleva al pozo de los leones, le dice Daniel, al Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre de la boca de los leones. Al otro día temprano el rey se levanta y se va, y desde arriba del pozo le dice a Daniel, Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar del pozo de los leones? Y Daniel le responde, y allí Darío se da cuenta el propósito que tenía Daniel para su vida. Siempre primero estaba Dios. Siempre primero estaba su Dios. ¿Sí? Queridos hermanos, en esta noche tenemos mucho para decir, pero vamos a dejarlo aquí. Hoy vamos a hablar de una sola característica. Hemos nombrado tres, ¿cierto? La primera, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, una característica de inmadurez que lleva a la apostasía. Segundo, no aprovechar el tiempo de vida espiritual, no aprovechar bien el tiempo en lo espiritual. ¿Sí? Es otro escalón en descenso hacia la apostasía, ¿no? Después, en Jueces capítulo 13, con la figura y la ilustración de Sansón, tenemos esta característica, no tener en cuenta el propósito de Dios para mi vida. Es una pena, hermano. Dios tiene un gran propósito para tu vida. Espero que ninguno de nosotros lo esté cambiando por seguir metas terrenales, renunciando a la meta espiritual. ¿Sí? Todos sabemos que Sansón puso la mirada donde no debía y dejó la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad. Siguió la vista de sus ojos, siguió el deseo de su corazón y se olvidó que él había venido a la tierra para ser el gran héroe y ayudar a su pueblo a salir del sufrimiento. ¿Sí? ¿Y cómo le fue? Terminó siendo el payaso que hacía reír a todo el pueblo enemigo. ¿Sí? Tristemente, todos los planes que Dios tenía, que el ángel comunicó, que el padre y la madre estaban de acuerdo y que se logró mientras él era niño, cuando él llegó a la adolescencia, lo tiró a la basura. No le importó ni lo valoró. Entonces, es triste, mi hermano. Dios quiera que podamos entender que el propósito de Dios para nuestra vida siempre tiene que estar sobre nuestras propias metas terrenales y mundanas. Cristo viene pronto, mi hermano y mi amigo. El Señor viene pronto. ¿Y se acuerdan cuál es la pregunta? Cuando el Señor venga a la tierra, ¿qué dice? ¿Hallará fe en la tierra? La fe sin obra es muerta. ¿Hallará hermanos y hermanas comprometidos con obras que demuestren que es así hacia el amor y a la obra de Cristo? Bueno, que Dios nos bendiga